Buenas tardes, una reunión más de varones. Estamos empezando un nuevo estudio, aprendiendo juntos, familia Calvary Chapel. Vamos a entonar unas alabanzas, no sin antes hacer una oración para empezar este servicio, para que Dios tome el control de cada situación que estemos viviendo, cada cosa que estemos pasando. Sabemos que los tiempos son duros, pero también sabemos que Jesús viene con nosotros tomando el control de cada situación. Oramos. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de poder estar a través de los medios, Señor, comunicándonos, sabiendo que tú pones el querer como el hacer en cada uno de nosotros. Y si estamos aquí, Señor, es porque así te ha placido a ti. Yo te pido en el nombre de Jesús que tomes el control de este tiempo, Señor, para que tú nos enseñes, Señor, a través de la Escritura, a través, Señor, de la palabra. Queremos aprender más de ti, Jesús, y te pedimos que cada situación que estén viviendo cada uno de nuestros hermanos en la fe, de nuestros familiares, Señor, cada situación en la ciudad, Señor, de Mazatlán y también en el mundo entero, Señor, estamos confiando, Señor, en que tu poder, Señor, va a establecer y va a venir todo, Señor, a la normalidad, Señor, porque creemos en ti, Jesús, por todo lo que has hecho con cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad, y todo lo que te hemos pedido te lo pedimos en el nombre de Jesús. Todo necesita amor que nunca falla. Tu gracia y compasión. Todo necesita perdón y esperanza. Dios que salva, Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Y aún con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo. Cristo puede mover
qué bendición es estar en los cánticos, en la alabanza. Es cuando nosotros sentimos ese abrazo, empezamos a ver realmente que Él está siempre con nosotros. Pero creo que es tiempo de ir a la palabra. Y si tú estás conmigo viendo este mensaje el día de hoy, y te voy a pedir que tengas tu Biblia, porque se nos ha recomendado que no hay como estar escudriñando juntos la Escritura. Es tan confrontante no verla mejor que estarla viviendo realmente. Te pido que abras tu Biblia en el capítulo de Marcos 5. Vamos a ver esta historia del 1 al 20, viendo cómo es que a veces en nuestro caminar cristiano podemos estar confiando, pero a veces dudamos, o creemos pero no confiamos. Y yo siempre he tenido estos pensamientos de creer y confiar, son dos cosas que vienen juntas. Y creo que como creyentes hemos visto lo que la Escritura nos ha mostrado a través de la vida de Jesús. Hemos sentido eso, que es lo que la fe nos impulsa, pero más que nada sabemos que Jesús hasta el día de hoy sigue haciendo esos milagros que podemos ver que muchas personas no creen, pero es cuando nosotros empezamos a ver ese gran poder sobrenatural que nos impulsa. Así llamé el día de hoy el tema, el poder sobrenatural de Jesús, porque eso es lo que nosotros empezamos a vivir cuando nos acercamos a su presencia, pero sobre todo empezamos a ver que en nosotros ha pasado eso sobrenatural. Lo que nadie pudo hacer con nosotros, Jesús lo pudo hacer. Lo que para los hombres es imposible, para Dios lo es posible, mis hermanos. Vamos a leer la parte de la Escritura en el capítulo 5 del 1 al 20. Está una historia del endemoniado gadareno, y vamos a ir a la Escritura y leerla. Dice la palabra de Dios: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido deshechas a pedazos por él, y desmenuzando los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre y de día de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estabas allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato
se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad. En los campos salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven que al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, como le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Oramos. Padre bendito, te damos gracias por esta porción, Señor. Gracias porque de nueva cuenta vienes a enseñarnos, Señor, tu magnífico poder, Señor, tu misericordia a través de el sufrimiento de las personas, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que me ayudes a mí a poder escudriñar esta parte de la Escritura, Señor, que en lo personal creo que de ahí de donde este endemoniado estaba, de ahí me ha sacado a mí, Señor. Quiero dar por gracia lo que se me ha dado, y agradeciéndote, Señor, todas las cosas grandes que has hecho con muchos de nosotros. Gracias te damos, y todo lo que te pedimos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a empezar con escudriñando, como sabemos hacerlo, no sin antes ver cómo versículo por versículo nos han enseñado, pero viendo el contexto sobre lo que estaba pasando. Esta parte de la Escritura, mis hermanos, en lo personal ha sido de gran ayuda para mí, y en los lugares donde me muevo creo que se manifiesta el Espíritu Santo, el poder de Dios, al saber que Jesús tiene el control de nuestra vida. Por muy desbaratada que esté, Él viene a restaurarnos, viene a salvarnos. Y vamos a leer la Biblia versículo por versículo. En el primer capítulo del 5 dice: vinieron al otro lado del mar, de la región de los Gadarenos. Aquí podemos ver que en el contexto Jesús venía con sus discípulos, pero antes de que llegaran ahí, Jesús les había prometido a los discípulos que iban a cruzar hacia el otro lado. Venían de alimentar a 5,000 personas, estaban cansados. Quiero pensar que Jesús siempre ve adelante de nosotros y siempre va al frente de nuestras batallas. Y lo primero que vemos en el contexto es que Jesús los invita a pasar al otro lado. Pero vemos que en la Escritura, ahí atrásito, vemos que Jesús los sube a la barca, y cuando estaban dentro de la barca empieza una tempestad tremenda, que todos los discípulos estaban temerosos. Jesús, me encanta la actitud de Jesús, porque Él estaba cansado, y vemos que Jesús en su humanidad también se cansaba, en 100% humano, 100% Dios. Vemos que Él iba en la barca, dice la Escritura que iba adelante, estaba acostado, y Él tenía un sueño profundo a pesar de que la tempestad pero estaba pasando algo con los discípulos. Los discípulos tenían miedo. Dice la Escritura ahí que la barca, las olas se subían, hasta que uno de ellos fue y sacudió a Jesús y le dijo: Señor, nos estamos muriendo, no te da cuidado. Pero cuando Jesús se levanta, lo primero que les dice, reprendiéndolos, les dice, primero reprende con su poder sobrenatural, reprende la naturaleza.
dice que dijo, cese el mar y cese el viento. Y cuando vieron a Jesús hacer este gran milagro, este poder que salió de él sobrenatural, ellos tuvieron miedo. Pero lo primero que Jesús les dijo, ¿por qué están amedrentados? ¿Qué no tienen fe? Les dijo. Y ahorita estamos viviendo estas cosas de la pandemia, si vemos la tempestad, pero nosotros, fíjense bien lo que estaba pasando en esa barca, ellos iban con Jesús, pero muchas veces, como te dije al principio, creemos pero no confiamos, o confiamos pero no creemos, y ellos tenían la presencia de Jesús ahí. Cuando vieron eso que pasó, dice la Escritura que ellos tuvieron miedo. Entonces Jesús, antes de subir a la barca, les había hecho una promesa, les dijo que iban a cruzar hasta el otro lado y que iban a llegar allá, y eso se estaba cumpliendo. Entonces vemos que cuando Jesús, vamos a leer el capítulo 5 del 2 al 5, fíjense lo que estaba pasando y qué es lo que acontecía después de que ellos habían llegado. Jesús había visto la visión a lo que había ido al otro lado, y era esto que va a pasar a través de la Escritura. Dice, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía acercársele ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzando los grillos, y nadie lo podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Vemos la vida de este hombre, fíjense bien cómo él vivía en las tumbas, cómo estaba inmundo, dice aquí. Me imagino a este hombre todo sucio, encadenado, con una dimensión de locura. Dice ahí la Escritura, imagínense, este hombre, la Escritura dice que rompía cadenas, y eso también vemos un poder sobrenatural actuando en este hombre. Pero dice que vivía de día y de noche, daba voces. Quiero pensar que este hombre estaba totalmente loco. Hemos visto muchos testimonios de donde, en lo personal, sin Cristo, así era mi vida. Yo vivía de esa manera, y tal vez las cadenas pues no eran físicas y realmente no eran de metal, pero sí traía arrastrando unas cadenas espirituales que yo creo que estaban más fuertes que las cadenas físicas que podemos traer. Y vemos que este hombre, antes de llegar a Jesús, vivía una vida totalmente desbaratada, una vida sin Cristo. Y vamos a ir al 5, del 6 al 9, para ver la otra parte de la Escritura. Dice la palabra de Dios: y cuando vio a Jesús, de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no nos atormentes. Porque le decía Jesús: sal de ese hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Vemos aquí que lo primero que hace el hombre es postrarse delante de Jesús, y desde ese momento llega la salvación a este hombre. ¿Por qué? Porque Jesús veía este sufrimiento, veía al hombre con una guerra espiritual realmente. Estos demonios los estaban atormentando. Dice ahí la Escritura que él, cuando Jesús le pregunta ¿cómo te llamas?, le dice legión. Y tengo entendido que una legión son como 6,000. Imagínate este hombre, la lucha que tenía con 6,000 demonios atormentándolo. Era una guerra espiritual totalmente.
Pero Jesús, en su poder sobrenatural, vemos que lo primero que le dice es: salgan de ahí. La misericordia de Jesús, viendo el sufrimiento de este hombre, vemos cómo esos demonios lo reconocieron como el Hijo del Dios Altísimo. La Biblia nos dice que a Jesús se sujeta toda potestad dada en la tierra, tanto como en el cielo, y que a Él se sujetan todos los ángeles y también los demonios. Y podemos reconocer lo que estos 6,000 demonios estaban viendo enfrente de Él, al Hijo del Dios Altísimo, reconociendo con toda su poder de Jesús como Dios y temiendo al Hijo del Dios viviente. Dice, de nueva cuenta aquí vemos otro poder sobrenatural, y vamos a leer del 10 al 13, dice la palabra de Dios: y le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron a todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, saliendo aquellos espíritus inmundos, entrando en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Dice aquí la escritura que esos demonios le pedían permiso a Jesús para meterse en los cerdos. Jesús les da el permiso, pero ¿qué pasa con estos 2,000 cerdos que cuentan aquí? Van a un despeñadero, caen al mar y se ahogan. Hermanos, a veces en lo personal vemos a personas que Jesús ha liberado de muchos demonios o de una vida pasada con tormento, y vemos ese poder sobrenatural en las personas, cómo ha actuado ese milagro, pero vemos que a veces no hay un seguimiento de lo que es tener una nueva vida. Y dice ahí que los cerdos de los demonios le pedían a Jesús que le dieran permiso de meterse en los cerdos. Y la palabra de Dios dice que cuando nosotros hemos sido liberados, dice en Lucas 11, el espíritu inmundo que vuelve, ahí nos habla de que esos demonios siguen rondeándonos, pero a veces no entendemos que el seguimiento que debemos de tener es estar firmes y cimentados en la roca que es Cristo, para que esas cosas no vuelvan a nosotros. Porque si la palabra nos dice ahí en Lucas, dice que si este demonio se va y nosotros volvemos a hacer las mismas cosas, dice que este demonio ya no viene solo, sino a veces viene con otros 7, y dice que el hombre que estaba mal llega a ser peor que la primera vez que estaba. Nosotros estamos en esta guerra espiritual siempre, pero la escritura nos habla que dice que el diablo siempre anda como un león rugiente buscando a quien devorar, y a veces hemos sido liberados. La escritura nos está hablando de un hombre que tenía más de 6,000 demonios, y nosotros podemos todavía estar luchando esa guerra espiritual. Luchamos con cosas, con soberbia, con mentira, con engaño, y empezamos a ver gente que ha sido liberada a través de que Jesús los saca de adicción, de alcoholismo, pero las personas a veces regresan a lo mismo, y podemos tener que estar alertas para que esas cosas, esos demonios que nos están atormentando no vuelvan a nosotros, y que lo sobrenatural empiece todavía, como el Espíritu Santo en nosotros, a poder vencer día tras día, haciendo las cosas que nos pide la Escritura.
Y vamos otra vez a la palabra, vamos del 14 al 17, vamos a ver otra porción. Dice la escritura aquí: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Dice aquí la escritura que lo vieron sentado, vestido y en un juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. En esa tierra, mis hermanos, en Gadara, vemos aquí que esta parte de la escritura nos ven cómo la gente de ahí vieron lo que había acontecido. Primeramente quiero mostrarte lo que vieron. Dicen que vieron al endemoniado. Ya no estaba endemoniado. Dice que lo vieron a los pies de Jesús. Él ya estaba vestido y con un juicio cabal. Juicio cabal, un sano juicio. Yo he entendido en los lugares que me muevo, en centros de rehabilitación, y veo cómo la gente que llega endemoniada, pero a través de la escritura, y empieza la sujeción, empiezan a atar la carne, esos demonios empiezan a ir y las personas empiezan a bajar de su locura y empiezan a poner los pies en la tierra, mis hermanos. Y yo puedo ver cuando esa gente llega endemoniada, pero dentro de todo eso, toda esa gente está buscando un sano juicio, que en lo espiritual significa una paz mental. Que todo, como vemos en la tempestad, los discípulos estaban amedrentados, aún así Jesús con ellos, pero no había una paz, porque el creer o no creer o no confiar de la misma manera en lo que venían haciendo cada vez, milagro tras milagro, Jesús. Y vemos aquí cómo esta gente, cuando ve al hombre, que los demonios habían salido y lo ven cambiado y vestido en un sano juicio, en un juicio cabal, también tienen miedo las personas, porque vieron la transformación, ven la vida transformada y no podían creer lo que estaba sucediendo. Pero estas personas no tenían el enfoque espiritual. Jesús había dicho a los discípulos que tenían que ir hacia el otro lado, porque Jesús sabía lo que iba a pasar del otro lado. Él iba sobre esa alma. Jesús vino por lo que se había perdido. Y Él vio a ese hombre endemoniado, le trae la salvación, le trae su paz mental y a los pies de ellos. Pero ¿qué hicieron todos los de Gadara? Le pidieron a Jesús, dice la escritura aquí, que le estaban pidiendo que se fuera. ¿Por qué lo hicieron? Porque en esa ciudad era una ciudad que se mantenía con las crianzas de cerdos. Vieron que los 2000 cerdos cayeron al barranco. Estos vieron sus finanzas y lo primero que fueron turbados, pues viene a matarnos todos y el sustento de nosotros, pero no tuvieron el enfoque de ver que Jesús venía a salvar a toda la ciudad, porque dicen que esa ciudad era totalmente pagana. Decápolis eran 10 ciudades ahí juntas, una de ellas era Gadara, y creo que esas 10 ciudades también, todas eran paganas. Y ahí acababa de llegar la salvación. Pero ¿qué hicieron? Lo primero que hicieron es decirle a Jesús, rogándole, temerosos por lo que vieron, por ese poder sobrenatural, lo corrieron porque lo que más se enfocaron fue en sus finanzas. Pero vemos aquí que ese hombre había sido sanado y estaba, como muchos de nosotros como creyentes estamos en estos momentos, a los pies de Jesús. Y claro que a través del Espíritu Santo en nosotros cada vez, dice la Escritura, que cuando Él empieza la obra no descansa hasta no perfeccionarla, y nosotros estamos en ese proceso. Pero aquí la Biblia dice, y creemos, que
él ya tenía un sano juicio después de verlo cortándose las manos, encadenado, rompiendo esas cadenas, todo mugroso, y tal vez hasta no estaba ni vestido y viviendo en los panteones, en los sepulcros, como dice ahí. Pero vemos aquí el gran milagro que Jesús había hecho. La ciudad lo estaba viendo, y ¿qué es lo que pasa? Temen a Jesús y le dicen que se vaya, no viendo lo que tenían enfrente, la salvación misma de casi toda. Pero esto no termina aquí, porque vamos a escudriñar los últimos versículos, y creo que esto es muy importante, mis hermanos. Fíjense lo que dice del 18 al 20. Dice la palabra: al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: ve a tu casa. Fíjense para dónde lo mandó primero, ve a tu casa a los tuyos, le dijo, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti, le dijo Jesús. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Aquí vemos un hombre ya transformado, ya con un sano juicio, y lo primero que quiso hacer, mis hermanos, él, como muchos de nosotros, a través que nos ha sacado de ese lodazal, de ese sufrimiento, de esa dimensión de locura, lo primero que hace es querer seguir a Jesús y subirse junto con el maestro a la barca. Pero Jesús rápidamente lo para, y lo primero que le dice: párate, a ver, párate, primero ve a tu casa. Es en donde nosotros tenemos que primeramente predicar a los nuestros y decirles cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Dice aquí la Escritura que este hombre, a través de todo lo que había vivido en una vida sin Cristo y ahora en Cristo, en agradecimiento, dice aquí que empezó a decirle a todo Decápolis. Imagino que, y dicen también los historiadores, que a través de la vida de este hombre, creo que toda la ciudad fue creyente y llegó la salvación a ese lugar, mis hermanos, gracias al milagro, a través del poder sobrenatural que Jesús suelta y él recibe, y empieza en una vida agradecida a decir cuán grandes cosas ha hecho Dios con él. Ese debe de ser el carácter de nosotros, a pesar de las situaciones que estemos viviendo en todo esto. Como creyentes, mis hermanos, el mundo necesita ese carácter de un seguidor de Cristo, y el saber que a través de la tempestad, a través de la tormenta, nosotros tenemos que salir avantes y decirle cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros, desde dónde Dios nos ha sacado y hasta dónde nos ha traído el día de hoy. Hermanos, una vida agradecida con un poder sobrenatural que habita en nosotros, porque eso es lo que habita en nosotros. Con nuestros pensamientos, con nuestras fuerzas, jamás pudimos salir de donde estábamos nosotros. Pero vemos aquí que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo en nosotros, o sea, Jesús mismo dentro de nosotros, creciendo cada vez más, ese poder sobrenatural habita en nosotros. Y te lo voy a rectificar, porque Jesús nos dijo en Hechos 1:8, fíjense bien lo que dice, ¿no? Si tienes tu Biblia, lo puedes ver. En Hechos 1:8 dice así la Escritura. Fíjense lo que dice: pero recibimos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sabemos que el libro de los Hechos no tiene fin, y cuando ellos recibieron ese poder del cual habla Jesús, les decía: no se vayan, espérense, porque va a venir poder sobre ustedes. Ese poder nos ayuda a ser vencedores. Y en Romanos, el apóstol Pablo también nos dice, en Romanos 1:16, fíjense lo que dice. Dice la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios
para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego, y a los mazatlecos, y a los mexicanos, y a cada uno de los habitantes de este mundo. Necesitamos ese poder sobrenatural en nosotros, y así es como nosotros podemos vencer todas las adversidades, demonios, tormentas, tempestades, desiertos en nosotros. Esto fue lo que yo traía para nosotros, y a cada uno de la iglesia les digo, no se desanimen, vamos a salir avantes, Jesús está con nosotros, y no se les olvide que ese poder que han recibido cuando abriste tu corazón y Él te recibió como tu Señor, como tu Salvador, ese poder habita en ti. Vamos a orar y dar gracias. Señor, te damos gracias, gracias por tu palabra, gracias por esta gran porción de la Escritura, Señor, que vemos como tus milagros, ese poder sobrenatural que tú nos hiciste ver, Señor, y que nos haces ver a través cada vez que escudriñamos la Escritura, empezamos a confiar y nuestra fe empieza a crecer, Señor, cada vez más. Te pido en el nombre de Jesús por cada una de las situaciones que estén viviendo mis hermanos en la congregación, en sus hogares, y te entregamos nuestra tierra, Señor, que es Mazatlán, para que pronto venga la sanación a todas esas personas que están enfermas, Señor, y podamos tener la vida que tú nos has prometido, una vida abundante, pero sobre todo una vida junto contigo, Señor. Te damos las gracias, y todo lo que te hemos pedido te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el martes que viene, mañana miércoles de predicación y oración. Dios te bendiga.